Vamos a leer un capítulo 4 en el libro de Daniel, donde dice el verso 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey, este es Nabucodonosor, y dijo, una forma de reflexionar, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Si nosotros analizamos en breve, Nabucodonosor tenía el éxito que había esperado de muchos años. ¿Cómo nosotros podemos medir el éxito? ¿De qué manera nosotros medimos el éxito? Si nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, una persona que tenga mucho estudio, que haya tenido una buena carrera, le haya ido bien, con esta base va a conseguir un buen trabajo, con el buen trabajo va a tener un buen sueldo y por ende un buen nivel socioeconómico aceptable, positivo. Y es así como llega a ser conocido por la sociedad quizás como una persona exitosa, que ha conseguido sus logros, con una buena formación. Ahora todo esto involucra, por supuesto, años de su vida. Si nosotros partimos con la educación básica, sus 8 años, sus 4 años de educación media, de 4 a 6 o más años en cuanto a universidades o institutos, más unos 2 años de un posgrado quizás o un bachiller. Además, le agregamos unos 2 o 4 años más de un doctorado en algún ramo, en algún oficio. Entonces, la persona va a ser mucho más exitosa. Mientras más conocimiento, mientras más estudio, por supuesto también va a haber más exigencia de la sociedad hacia él. Pero es la forma, podríamos decir larga, ¿no?, de conseguir el éxito. Pero hay otra manera que es un poco, quizás no necesariamente con tanto estudio, pero sí a través de explotar, por ejemplo, los talentos naturales, los artistas, a través del canto, de la música o del arte, no sé, los deportes, personas que se han hecho famosas y han conseguido el éxito en carreras bastante fugaces y breves, ¿no? Otra manera de conseguir el éxito es a través del poder, pero ganándolo a través de la intimidación, a través de la presión, pasando sobre otros, o sea, pensando egoístamente, cuando solamente se miran los propios intereses, cuando la frase el fin justifica los medios se hace como latente en esta persona. El ser humano en general, o el hombre en general, mira el éxito como el objetivo de la vida, y yo creo que no está mal pensar en ser exitoso. La forma ahora de conseguirlo muchas veces no se mide o no interesa. Lo que interesa es lograr las metas, aunque esto signifique incluso muchas veces degradarse como persona. La misma persona, para conseguir sus logros, a veces se degrada para lograr este éxito. Es un éxito mal logrado, ¿eh? Lamentablemente. O sea, la base cuando se consigue este tipo de éxito no está bien hecho, no está bien conseguido. Diferente es cuando un éxito es conseguido, como le decía al principio, con una persona que se esfuerza, que trabaja, que estudia, o si no hay mucho estudio, por lo menos el trabajo y se esforzó y consiguió lo que quiso. Eso está bien. Yo creo que es parte de nuestra naturaleza humana. Ahora, el tema aquí con Nabucodonosor es importante porque él era un hombre exitoso. Él, bueno, venía de una familia ya de reyes. Su padre había sido un rey. Él heredó muchas de las cosas que su padre había conseguido a través de la guerra, a través de las armas, a través de la conquista. Ahora este hombre Nabucodonosor es un poco quizás familiar a nosotros, porque ya que tratamos el libro de Habacuc, es Nabucodonosor, el rey de Babilonia, junto con los caldeos, ¿no?, los babilonios, que son los que conquistan Judá en el tiempo de Habacuc, cuando se cumple la profecía. Y este rey de Babilonia, Nabucodonosor, saca a la gente de Judá hacia su tierra, los lleva hacia su nación, para que sean parte de la nación, los conquistan, ¿no es cierto? Muchos mueren, muchos se rebelan contra el rey, pero este hombre saca a Judá
saca a la gente de Judá para tenerlos cautivos, parte del plan de Dios, ¿no? Usa a Nabucodonosor para poder enseñar una lección al pueblo de Judá hasta que el pueblo de Judá otra vez entienda que el único Dios real es Dios, el Jehová Dios, y se vuelvan a Él. En este tiempo es cuando Nabucodonosor se engrandece, conquistando muchas naciones, y después de un tiempo, aquí cuando dice al cabo de 12 meses, está hablando con referencia al capítulo anterior, en que Nabucodonosor tiene ciertos sueños y necesita interpretación. Y quien interpreta los sueños de Nabucodonosor es un joven llamado Daniel, o por nombre en el tiempo de cautividad, Belsasar. Y Daniel es el que va a interpretar los sueños de este hombre. En los sueños aparece como la figura de una persona con mucho recurso. Bueno, después vamos a estudiar los sueños. Pero en estos sueños, Dios a través de Daniel le muestra a Nabucodonosor que va a pasar algo con él por causa de su orgullo. Antes de estos 12 meses, ya le había anunciado a Nabucodonosor que iba a haber una lección de vida para él, Dios. De hecho, Dios le había dado a Nabucodonosor todo lo que Nabucodonosor tenía. Dios lo había puesto, dice, cuando Daniel le habla, le dice, tú rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Al cabo de 12 meses, Nabucodonosor se había olvidado de esta palabra. Él construyó una tremenda estatua, una imagen, y su ego era impresionante. O sea, si podemos hablar del ego, esta era la máxima expresión del ego de un hombre, que él había pensado o pensó en sí. Miren lo que he logrado. 12 meses pasaron desde el anuncio, desde la visión, desde la muestra del sueño, y él se olvidó de todo esto. Y habló y se enalteció. Por eso él dice en 2 ocasiones, ¿no es cierto?, cuando habla acerca de su poder, ¿no? Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, el ego, yo conseguí, que yo edifiqué para la casa real, para él mismo, con la fuerza de mi, otra vez el ego, de mi poder, lo que él tenía, ¿no?, como autoridad, y para gloria de mi majestad? Se había olvidado completamente de que Dios le había puesto en ese lugar y se había enaltecido. Y esto no es muy lejano a la realidad del hombre de hoy. ¿Cuántas veces no el hombre de hoy se enaltece de las cosas que tiene o de los logros, sin darse cuenta que es Dios quien ha permitido todo lo que tiene? Él se maravilla de sus pertenencias, de sus logros. El hombre lo hace así. Y no pensamos que hay un Dios que es el que permite y el que da todas las cosas, solamente por su gracia y su misericordia. ¿No es esta la gran Babilonia? ¿Cuál es el problema de esta declaración del rey? El problema es que muestra su orgullo, y a Dios no le agradan los orgullosos para nada. En los proverbios siempre el Señor está hablando acerca de la humildad y en contra del orgullo. Él se olvidó porque pensaba que por su fuerza, por su entendimiento, por su conocimiento, es que tenía todo lo que ahora tenía. Se olvidó de alguien, se olvidó de Dios, se olvidó de Dios. Cuando el hombre está muy concentrado en sí mismo, se olvida de Dios. Y ese es el humanismo. El humanismo piensa solamente en el hombre y resaltar qué cosas tiene el hombre positivas para sobre esta base edificar su vida. Se olvida de Dios. Yo creo que cualquier ser humano hubiera querido, a lo mejor, quizás tener un porcentaje mínimo de lo que tenía este rey Nabucodonosor. Pero cuando él dice esto, cuando él declara esto, en el verso 31, la palabra dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, aún estaba hablando Nabucodonosor de su majestad, aún estaba tan enaltecido en su orgullo y en su ego. Dice la palabra que cuando vino una voz del cielo, Dios no permitió que siguiera hablando.
Dios no permitió que siguiera creciendo su ego, su orgullo. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Dios determina los tiempos del hombre. Dios es el que determina el vivir del hombre, el futuro del hombre, lo que viene más adelante. Dios conoce el pensamiento y sabe lo que el hombre, lo que nosotros tenemos y lo que vamos a decir. Y hasta cuándo Él nos permite llegar. ¿Hasta dónde? Él no permitió, Dios no permitió que Nabucodonosor continuara. Había sido suficiente para él, para Dios, con lo que había dicho. Y sobre eso que él había dicho, Dios determina sentencia. Pero no es una sentencia para muerte. Es una sentencia para matar su orgullo. La sentencia que Dios va a determinar a Nabucodonosor es para acabar con su orgullo y para que reconozca que hay alguien sobre él, que hay un Dios que domina toda la tierra y al ser humano también. Y Dios le dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Con eso yo creo que Nabucodonosor hubiese querido a lo mejor suicidarse. Si su vida era el reino, su vida era todo lo que él tenía. Era como acabar con todas sus ambiciones, con todos sus logros, con lo que él había conseguido según él. El reino será quitado de ti. Nabucodonosor pudo haber dicho, pero si este palacio y todo lo que tengo lo gané yo, con mi esfuerzo. El imperio no sería lo que es si no fuera por mí. Podría haber dicho eso. ¿Por qué me quitas el reino? Ni siquiera tuvo tiempo de reclamar. No hubo tiempo para reclamarle a Dios. Y uno reflexiona, ¿quién es quién para poder reclamar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros cuando Dios determina algo? El ego del hombre, el orgullo del hombre es tan fuerte que muchas veces piensa que él puede determinar su propio futuro. Y no es así. ¿Quién dice a Dios, no acepto esto? ¿Quién puede ser capaz de decirle a Dios, Dios, no, esto no lo hagas? Ninguno tiene la autoridad para poder decirle a Dios, ni siquiera decirle cómo debería reaccionar Él. ¿Cómo reaccionamos nosotros si alguien nos dijera, todo lo que tú tienes ya no es tuyo? Cuando hay un embargo, cuando por problemas legales, no sé, vienen y nos quitan algo. Terrible. Se nos acaba la vida. Todo lo que hemos luchado, todo lo que hemos tratado de conseguir por nuestro esfuerzo, y en un momento todo se va. Es una pena y dan ganas, yo creo, en momentos, en instancias, muchas personas lo hacen, de quitarse la vida. Porque ya no hay nada más. O sea, todo lo que lucharon se acabó de una. Y es una pena, porque también es un arma, es un instrumento del diablo, que las personas terminen con su vida por causa de estas situaciones, cuando Dios siempre está atento para dar alguna solución. Había un propósito de parte de Dios para este hombre, para la vida de Nabucodonosor, si es que pasaba esta prueba. El propósito entonces del castigo para Nabucodonosor era acabar con su orgullo y que volviera sus ojos a Dios, romper con el orgullo. Y el verso 32 comienza a determinar cómo va a ser esta disciplina para este hombre orgulloso. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ahí está el propósito. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Este era el pronunciamiento de Dios. Aquel rey delante del cual todos los hombres, porque Él estaba en su máximo apogeo, todas las naciones le daban adoración,
le daban reverencia. En esta ocasión tendría ahora él que postrarse delante del Dios que él no quiso conocer. Antes todos se postraban delante de él como rey, Nabucodonosor. Todos bajaban la vista delante de este hombre. Pero ahora dice la palabra que él iba a ser igual que un animal. Iba a comer pasto igual que los bueyes. Le iban a crecer las uñas. Iba a andar sin ropa, su pelo largo, mal olor en su cuerpo. Todo por causa de no reconocer que sin Dios no tendría nada. El propósito de Dios es que reconozca a Dios como superior a él, y eso es lo que más le costaba, en su orgullo. Y si uno mira su propia vida, si uno hace un autoanálisis, a uno le cuesta, ¿no?, que otra persona le diga a uno lo que tiene que hacer. Personalmente en mi trabajo hay personas que a veces les ha costado. Yo soy encargado de taller y el cargo de encargado, bueno, da cierta autoridad. Pero han habido compañeros que, bueno, entraron casi en el mismo tiempo que yo y siguen siendo operadores o ayudantes, entonces les ha costado entender que hay una persona que está sobre ellos y que si uno dice algo, la persona tiene que hacerlo. Entonces el orgullo a veces es tan fuerte que nos cuesta. ¿Cuánto más a este hombre, por el cual todos doblaban su rodilla y le miraban a él hacia arriba? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Él como rey estaba en un lugar supremo, siempre mirando hacia abajo. No había nadie sobre él, según lo que él pensaba, ¿no? Por eso tenía que ser humillado hasta lo más bajo para poder entender la situación. Verso 34. Verso 33 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Quién iba a reconocer ahora a este Nabucodonosor que se vestía con las mejores telas, que tenía los mejores perfumes, que tenía sirvientes para todo? Ahora ahí en la humillación total, como un animal tirado. ¿Quién lo podría reconocer? ¿Cuánto dolor habría para él en su propio corazón? ¿Qué es lo que tuvo que hacer él? En esta condición tuvo que mirar hacia arriba. Verso 34. Mas al fin del tiempo, cuando dice la palabra eran 7 tiempos, 7 temporadas, ¿no? Pueden haber pasado 7 primaveras, 7 veranos, 7 años. Mas al fin del tiempo, yo, aquí ya habla el rey Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Alcé mis ojos al cielo. Este es el momento clave en que él descubre, porque él tenía tapada su vista, en que él hace el descubrimiento: hay alguien sobre mí. En que él reconoce: hay alguien que tiene más dominio que yo sobre la tierra, sobre el cielo, sobre el universo. Hay alguien que es dominante de todo esto, más que mi propia persona. Pero no es alguien que domina tiranamente, por orgullo, por envidia, por fuerza o por presión. El que domina sobre todo esto es Dios, por amor. El que tiene el control sobre todas las cosas. Es alguien que cuida y que vigila la creación. Lamentablemente hay muchas personas que para reconocer a Dios tienen que llegar también a veces a un extremo. Hasta cierto punto nosotros también. Antes de llegar al Señor tenemos que ser humillados y reconocer en nuestra condición que necesitamos de Dios. A veces nuestra vida no ha sido tan terrible, no hemos sido los peores hijos a lo mejor, o los peores padres, los peores esposos,
Pero hay un momento cuando nosotros llegamos al Señor y tenemos que reconocer que sí ha habido orgullo en nuestra vida y tenemos que humillarnos delante de Dios, porque en ese momento es cuando Dios nos mira con amor y con gracia y nos restaura. Y eso es lo que hace con Nabucodonosor. Cuando hay arrepentimiento, hay restauración. Y el verso 34 cuando dice, mi razón me fue devuelta. Cuando el ser humano tiene mucho, pierde su noción de necesitar a Dios. No necesito a Dios, lo tengo todo. Soy autosuficiente. Cuando el ser humano tiene muy poco, dice no existe Dios, porque yo no, ¿cómo? Me tiene tirado, me tiene botado. Al final es como no hay cómo darle gusto al hombre, y así es al ser humano. O tiene mucho o tiene poco, y siempre va a renegar contra Dios, contra el Creador, o se va a apartar. Siempre va a haber un motivo para que el hombre se aparte de Dios. Ya no le necesita. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Después de reconocer que él había pecado delante de Dios por no reconocerle en su vida, por no reconocerle antes, ahora incluso lo que él hace es bendecir. Después del arrepentimiento, la restauración nos permite en nuestro espíritu bendecir a Dios, darle gracias a Dios, a aquel que ignoraba, a aquel que yo no lo veía, pero ahora para Nabucodonosor es una realidad en su propia vida. Ahora Jehová es su Dios, el Señor es su Dios. Y después de esto, dice la palabra, que viene también la recompensa. Lo que vimos el otro día, recompensa. Dios siempre recompensa, mire qué bonito. Cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Reconociendo otra vez el poder de Dios y la autoridad. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios recompensó la humillación de Nabucodonosor, le reconoció en su vida, y todas las cosas que él tenía antes le fueron otra vez devueltas. Incluso cuando habla de sus siervos, ¿no? Como ellos otra vez le consideraron. Porque ellos bien podrían haber dicho, ¿y tú no eras el orgulloso? Mira a dónde llegaste, ¿qué me viene a decir ahora? Pero dice que ellos igual fue restablecido delante de ellos, de sus servidores. Cuando Dios hace un trabajo en la persona, en una persona, hace un trabajo integral, completo. Dios restaura al ser humano. Cuando Dios limpia a la persona de orgullo, de pecado, la palabra nos enseña que nos dignifica delante del Padre. Nos coloca en pie Él, delante de Dios. Nos hace una nueva criatura y podemos empezar de nuevo. Y eso es lo que pasó con Nabucodonosor. Después que pasó esta etapa de terrible, ¿no?, lección de vida, él fue restaurado completamente. Mi esfuerzo siempre debe ser apoyado en la fuerza y en el éxito de Dios. Si Nabucodonosor lo hubiera hecho del principio, no habría tenido que pasar por esto. Pero ya la sentencia de Dios había sido dada, porque su orgullo no iba a cambiar hasta que pasara por esta situación. Y nosotros tenemos que aprender. Muchas veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para darnos cuenta que sin Él no somos nada, que dependemos exclusivamente de Él. La clave del éxito es humillarse delante de Dios. Clave del éxito,
humillarse delante de Dios. Verso 37, Él puede humillar a los que andan con soberbia, lo que repiten muchas veces Proverbios, y a la honra, Proverbios 15:33, y a la honra precede la humildad. Proverbios 3:34, escarnecerá a los proverbios, a los soberbios y a los humildes dará gracia. Primera de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, humillaos delante del Señor. Segunda de Crónicas 7:14, que también lo vimos como un estudio. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. El Señor mismo dio ejemplo de humildad, siendo Señor, siendo Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose siervo. La humildad delante de Dios produce éxito en nuestra vida. Quizás no es el éxito que tiene que ver a lo mejor con dinero, con riqueza, con posición social. El éxito en nuestra vida al estar en plena comunión con Él. Eso es lo más importante. Dios siempre va a darnos alguna solución en nuestras aflicciones, en nuestros temores, pero cuando andamos en orgullo, Dios va a tener que darnos una lección de vida. Gracias al Señor por su restauración. Cuando nosotros recibimos a Jesús, fuimos restaurados delante del Padre. Eso lo hace Dios, cuando hay un corazón contrito y humillado. Les invito a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por ejemplos, Señor, que tú has dejado en la Escritura, que para nosotros hoy día, Señor, son precisos para poder entender que lo más importante en la vida, Señor, es estar bajo tu dirección, estar bajo, Señor, tu cobertura, entender que solamente tú eres Dios, que tú eres Señor y que bajo tus alas estamos seguros. Gracias, Padre, te honramos en esta mañana y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.